Muy bien, buenas noches. Tengan todos ustedes. Vamos a dar un pequeño repaso de todo el curso, viendo los temas, cada uno de los temas que vimos. Bueno, hoy parece que no se presentó nadie, no importa, yo tengo que, como quiera, dar este repaso que tenía yo planeado, creo que es importante. Hoy al día de hoy ya acabamos con los temas que corresponden al programa. Hoy va a ser un repaso de cada uno de los capítulos que vimos. Como lo repito, creo que es importante para recordar un poquito. Y la siguiente semana vamos a ver propiamente las preguntas del examen. Vamos a repasar todas las preguntas del examen. Eh, Quiero ser muy claro en esto, vamos a ver todo el banco de preguntas. El examen tiene 30 preguntas solamente y vamos a ver todo el banco, que son 70, 80 preguntas. ¿Ok? Algunos de ustedes ya saben cómo me manejo yo en ese sentido, entonces, para que no haya dudas, ¿sí? Entonces, voy aquí a compartir en la pantalla el temario que vimos durante el curso. Mm, mm, Aquí está. Vimos primeramente el concepto de patrimonio. Siendo esta la clase de bienes y sucesiones, forzosamente teníamos que ver qué son los bienes y luego esos bienes, cómo los transmitimos a través de una sucesión, ¿sí? Entonces vimos el concepto de patrimonio, vimos los elementos del patrimonio, patrimonio como atributo de la personalidad, teoría sobre el patrimonio y crítica de la teoría del patrimonio. ¿Se acuerdan este tema? Era muy importante porque es el patrimonio el que vamos al final de cuentas a transmitir a través de la sucesión. Pero ¿qué es el patrimonio? ¿Sí? ¿Cómo se conforma el patrimonio? Entonces, nos regresamos un poquito en la historia para ver de dónde viene y encontramos que son los romanos los que tratan de determinar y tratan de darle forma a esto de la sucesión legítima, y siendo el patrimonio el que se transmite, pues ellos le dieron esa este, figura legal, o meterla en un cuadro, marco legal, para poderla transmitir como debe ser y sin ningún problema y que no quede nada fuera, ¿sí? Entonces, esa fue las principales de las causas, que nada quedara fuera sin poder transmitir. Entonces, por eso nos regresamos al tema de los bienes, ¿sí? Pues la clasificación de los bienes, vimos qué es cosa, qué es bien, la noción del bien en nuestra legislación, la clasificación de los bienes en el derecho romano, clasificación de los bienes en general y clasificación de los bienes en nuestra legislación, y vimos todas las características: bienes fungibles, bienes no fungibles, bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera, etcétera, de tal forma que los conozcamos bien, porque acuérdense, los bienes en adelante formarán el patrimonio, ¿sí? Entonces, por eso era importante entender esa clasificación de los bienes. Como les dije, bienes fungibles, bienes no fungibles, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes corpóreos, bienes monstrencos, todos esos tipos de bienes los estuvimos viendo y los estuvimos clasificando y entendiendo cómo se va conformando. ¿Para qué? Para entender qué es lo que comprende un patrimonio. El tema de propiedad, bien importante también, porque es el lazo que nos une, el lazo jurídico que nos une con la propiedad, ¿sí? La propiedad ya con una identidad, con un propietario, ¿sí? A través de un acto jurídico como una compraventa, por ejemplo, una cesión de derechos, una donación. Eso ya a través de los protocolos establecidos ante un fedatario público, pues ya esos bienes se convierten en propiedad nuestra, ¿sí? Entonces vimos los temas de concepto de propiedad, características del derecho de propiedad, formas de adquisición de la propiedad, extensión y limitaciones del derecho de propiedad, protección del derecho de propiedad dentro del derecho vigente. Dentro de estos temas vimos
la adquisición de la propiedad, la adhesión, el aluvión, el agregado de propiedades de forma natural, de forma artificial, etcétera. Toda esta parte este, fue como fuimos desmenuzando el tema de propiedad y de lo que legalmente podemos ser propietarios, ¿sí? Y que hay un documento que nos avala como propietarios y que ese documento es reconocido y avalado por la ley, ¿sí? Y es el único, no hay otro que viene siendo la escritura pública de propiedad, ¿sí? O el título de propiedad que también se conoce. Y eso debe estar en orden. Vimos que esa parte tiene que estar muy en orden en la escritura. ¿Por qué qué? Porque al final de cuentas eso es lo que vamos a transmitir a través de una sucesión. ¿Sí? Y luego vimos la figura de la copropiedad, una figura que nace después de la propiedad. Es como una rama de la propiedad. Al momento y esto nace al momento de que se empieza a ejercer el derecho de heredar o de recibir o adjudicarse bienes por medio de una herencia, y cuando resulta que un bien es heredado a dos, tres hijos, el mismo bien heredado a dos, tres hijos, pues entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Sí? Ya no es propiedad individual, ¿sí? Porque cuando hablamos de propiedad estamos hablando de una propiedad individual, pero cuando una propiedad es heredada a tres personas, una misma propiedad es heredada a tres personas, entonces de ahí nace el tema de la copropiedad. Ahora todos son copropietarios, ya no hay un solo propietario, hay una copropiedad, ¿sí? Y vimos el concepto de propiedad, la copropiedad y su evolución, principios de la copropiedad, tipos de copropiedad y régimen de copropiedad. ¿Qué pasa con la copropiedad? No, nosotros no decimos, yo también soy dueño de ese bien, porque me lo heredaron. Junto con mis hermanos soy dueño de ese bien. Si somos tres hermanos, decimos que somos dueños de una parte alícuota de esa propiedad, ¿sí? Que vendría siendo, si son tres de una sola propiedad, pues es el 33%. O si son dos los herederos, pues estaríamos hablando del 50%. Y así sucesivamente, y de ahí nace esta figura de la copropiedad, de ahí nace diseñar un marco legal para que funcione, que varias personas sean dueños de una sola propiedad, ¿sí? O puede ser de un conjunto de muchas propiedades, una masa hereditaria de propiedades, entonces decimos que hay copropiedad, ¿sí? Y otra cosa que estuvimos viendo, otra figura, otro acto jurídico, el usufructo, que es una de las vertientes que utilizamos mucho en los temas de propiedad. A la hora que utilizamos la figura de la cesión de derechos de una propiedad, la ley nos permite reservarnos el usufructo. ¿Qué es el usufructo? El uso y goce y fruto de una cosa. Entonces, por eso se diseña esta figura. Y vimos dos temas en particular: el usufructo en la legislación mexicana, derechos reales de uso y de habitación. Todos tenemos el derecho real de vivir en una habitación, de tener una propiedad, de tener una vivienda digna. Ese es el derecho real y lo podemos obtener haciéndolo valer, de hecho, a través de la figura del usufructo. ¿Sí? Y bueno, y vimos todas las excepciones del usufructo, las clasificaciones del usufructo, cómo se extingue, cómo nace, cuál es la diferencia de un usufructo y un arrendamiento, inclusive, también lo estuvimos viendo por ahí, y así sucesivamente, ¿no? Todo enfocado al tema de la sucesión legítima o de una sucesión testamentaria. Y luego vimos esta figura de la servidumbre, ¿sí? Concepto, la servidumbre en el sistema legislativo mexicano, que la servidumbre vimos que es un gravamen que acompaña a una propiedad, a un bien inmueble, ¿sí? La acompaña en todo momento, y son algunas de las cosas que se pueden transmitir a la hora que se transmite un bien a través de una sucesión.
se puede transmitir con este gravamen, con esta servidumbre, ¿sí? Porque esa servidumbre acompaña a la propiedad y tiene que ser de esa manera, no puedes quitarla o no puedes decirte, te heredo la propiedad sin la servidumbre o etcétera, o yo heredé esta propiedad, pero la servidumbre no la quiero, ¿no? Ese es un gravamen aparejado a la propiedad y es algo que estuvimos viendo y hay muchos tipos de servidumbre, servidumbres de paso, servidumbre de agua, servidumbres, y se utilizan mucho, ¿no? En la servidumbre, donde pasan las torres de alta tensión, ustedes las han visto a través de los cerros, pues es un derecho de paso también, que se le llama servidumbre. Donde pasan la tubería de drenaje también es un derecho de paso, es una servidumbre de paso. Por donde pasan las tuberías de gas, ustedes han visto las tuberías de gas donde dice no construir, no escarbar, pues es un derecho de paso o una servidumbre de paso. Las vemos en todos lados y esas acompañan a la propiedad siempre. No puedes vender solamente la propiedad sin la servidumbre o sin el derecho de paso. Siempre va acompañado, siempre, siempre, siempre. Y más adelante, ya para ir entrando en materia en el segundo bloque del curso, vimos la introducción y capacidad para suceder. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Quién puede heredar o quién puede recibir herencia o quién es el que puede, y quiénes no pueden heredar o quiénes no pueden generar un testamento, por ejemplo? ¿Sí? Vimos el concepto, la especie de sucesiones, fundamentación de las sucesiones, modos de suceder, tipos de herencia, naturaleza de los herederos, sujetos de la sucesión, capacidad para suceder. ¿Sí? Entonces, vimos toda esta clasificación que es muy importante porque no todos podemos heredar. Lo vimos, los jueces no pueden heredar si conocen del caso en su mismo territorio, los doctores, ¿cómo le diré? Los pastores, los padres que están muy cerca de la familia tampoco pueden heredar, ¿sí? Entonces vimos todas esas excepciones a la regla que marca la ley, que es muy importante, ¿sí? Y luego ya vimos el tema de la sucesión legítima. ¿Qué significa sucesión legítima? Que no hay un testamento de por medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que legitimar el proceso, legitimar la sucesión, ¿sí? A través de un juez, ¿sí? Porque no hubo un testamento y el juez hará las veces del testador, ¿sí? Que en este caso no es su testamento. Entonces, hará las veces de él pensando en su voluntad. Entonces, la ley marca un protocolo, una regulación para hacer un juicio sucesorio intestado o una sucesión legítima y vimos las reglas generales, los modos de suceder a 20 estatus, a las formas de transmitir los bienes cuando no hay un testamento y la forma de recibir bienes o adjudicarse bienes a través de una sucesión legítima, ¿sí? Y la sucesión de los descendientes de primero, segundo grado hasta el cuarto grado, quiénes son los primeros que heredan en una sucesión legítima, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, y la sucesión de los ascendientes, de los descendientes, de los cónyuges, la sucesión por estirpe, etcétera. Está todo una regulación diseñada para que todos alcancen los bienes que deja el, la persona que no hizo el testamento, el de cuyus que le llaman, ¿sí? Entonces, este, cuando no hay un testamento, ya hay ya existe el procedimiento diseñado especial para cuando hay un testamento y está definido quiénes son los primeros que heredan. Si no están los primeros, entrarán los segundos. Si no están los segundos, entrarán los terceros y así sucesivamente hasta el cuarto grado. ¿De acuerdo? Esa es la forma de suceder cuando no hay un testamento. Vimos que se requiere para iniciar un proceso de sucesión legítima, pues que el acta de defunción, que lo motive o que lo detone un familiar, ¿sí? Puede ser un albacea nombrado por los herederos, etcétera. De esa manera se detona este proceso,
¿sí? Cuando hay una albacea hay que ratificarlo. Todo ese procedimiento lo vimos, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Sucesión legítima cuando no hay un testamento de por medio, ¿sí? Como decimos, les decía yo que mucha gente dice es que no se heredó en vida. Y les decía yo que eso es un término equivocado. No se puede heredar en vida y tampoco se puede heredar algo que no es legalmente tuyo. Acuérdense, vimos la propiedad. ¿Qué te justifica o qué valida que tú eres propietario de un bien? El título de propiedad, ¿sí? Entonces, si tú no tienes ese título de propiedad, tú no puedes heredarle a tus hijos o a tus descendientes. Entonces, por eso es importante y por eso se vio en todo el curso esta parte, ¿sí? Tú no puedes heredar algo que no es legalmente tuyo. A lo mejor tú estás en esa propiedad, tú estás viviendo todo el tiempo en esa propiedad, pero no tienes un papel, ¿sí? Entonces, no lo puedes heredar legalmente, ¿va? Legalmente. Y así un montón de variables que tiene la sucesión legítima. Al contrario, en la sucesión testamentaria, vimos también el concepto de testamento, características del testamento, capacidad para hacer testamento y tipos de testamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sucesión testamentaria y sucesión legítima? Pues muy grande la diferencia, porque en la sucesión testamentaria existe un testamento, hay una voluntad por parte del testador de cómo repartir los bienes, ¿sí? Entonces es menos problemático, por decirlo de alguna manera, porque ahí está, lo que hay que hacer es respetar la voluntad del testador, de acuerdo a lo que puso en el testamento, y por eso está el juez, está el notario, está el aval, están los herederos, y está el testamento previo, ¿sí? Y ahora, para que haya un testamento, para que haya una sucesión testamentaria, tiene que preceder un muerto. Por eso no es viable decir heredó en vida, no se puede heredar en vida. Cedes derechos en vida, ¿sí? Pero solamente se hereda siempre y cuando preceda una muerte, ¿sí? Vimos las características del testamento, vimos las clases de testamento, público abierto, público privado, testamento marítimo, testamento especial, etcétera, etcétera, y encontramos y hemos visto que el testamento público abierto es el que más se usa, ¿sí? Y así fue como fuimos llegando a este punto. Si se fijan, es como un embudo y hasta llegar a la sucesión legítima o la sucesión testamentaria, que es el objetivo del curso, entender esta parte, ¿sí? Vimos varios videos por ahí. Vimos que es un proceso ya bien definido, que se usa un montón de veces, que está previsto que cualquier situación diferente se puede resolver. Están las formas y las maneras de resolverlo, están los protocolos. Entonces, básicamente eso fue el curso, ¿sí? Eso fue el curso, entonces, por ello, era importante darle una repasada así rápido. El próximo martes vamos a ver el tema de las preguntas del examen final, ¿sí? También vimos el tema de la albacea, la importancia de esta figura del albacea, cuál es la naturaleza del albacea, la capacidad para ser albacea, nombramiento del albacea, clases de albacea, características del cargo de albacea, obligaciones del albacea, causas de determinación del cargo de albacea. Vimos que esa figura es muy importante. Tiene que ir forzosamente en cualquiera de los dos procesos, ya sea en la sucesión testamentaria o en la sucesión legítima, ¿sí? Hay, hay que ser capaces para hacer albacea, hay que cumplir ciertas características para hacer albacea, lo vimos. Una de ellas es que no tengas ningún problema legal con el tema de propiedad, que tengas un modo honesto de vivir, etcétera. Cómo se nombran los albaceas, los puede nombrar el testador, los puede nombrar los herederos, qué tipos de albaceas hay. Acuérdense que vimos los albaceas universales o los albaceas específicos, etcétera, y que pueden, el albacea mancomunado, pueden actuar de manera conjunta cuando son muchos bienes, etcétera, ¿sí? Acuérdense que también veíamos que el cargo de albacea
puede ser oneroso, puede cobrar, ese cargo de albacea puede cobrar, pero también lo pueden medir su desempeño, pidiéndole cuentas año con año, si son muchas propiedades y esas propiedades están rentadas, por ejemplo. O sea, el albacea se encargará de la administración de esos bienes durante el proceso, hasta que se termine el proceso de sucesión. Entonces el albacea rendirá cuentas, se pagó esto de mantenimiento de las propiedades, se recibió esto de rentas, etcétera, etcétera, se dio mantenimiento a esto, etcétera, ¿sí? Entonces el albacea también puede ser removido si no es reconocido su buen trabajo, puede ser removido por los testadores, digo, perdón, por los herederos, se puede nombrar otro, etcétera, ¿no? Vimos toda esa parte, toda la importancia del cargo de albacea, vimos la terminación del cargo de albacea, que es 1 año, pero puede renovarse por otro, en caso de que el proceso se extienda por más de este tiempo, ¿sí? Y así concluimos el curso, entonces vamos a vernos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, igual a la misma hora, el martes a las 8 de la mañana, pero ya propiamente revisando todo el banco de preguntas que comprende el examen final. ¿Sí? ¿De acuerdo? Les agradezco, muchas gracias, que tengan buenas noches y nos estamos viendo otra vez el próximo martes. Muchas gracias.